¿Qué pasa? ¿Cuál es el único peligro del macrismo? Que van aplicando esto, pero no saben hasta dónde la sociedad se va bancando el ajuste. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué van haciendo los tipos? Prueba y error. 2000% es mucho, le pongo un tope. ¿Cuánto? 400. Mientras tanto, voy trabajando la subjetividad de los argentinos para que acepten en forma creciente el ajuste. Entonces, ¿qué digo? El país, Argentina, ¿cómo es? ¿Un país rico o pobre? Pobre. ¿Vivimos 12 años de qué? De fiesta. Ahora hay que pagarlo. ¿Tenemos energía? No. ¿El industrial argentino es eficiente o ineficiente? Ineficiente. ¿El trabajador argentino es haragán o trabaja mucho? Haragán. ¿Nuestros patriotas cómo estaban? Angustiados. Te van trabajando la subjetividad del argentino para que el argentino se sienta una mierda. Todo esto que está pasando no lo que, no lo merecemos. Con nuestros salarios nos habían hecho creer que nos podíamos comprar plasma, celular y además viajar. Nos hicieron creer eso. Tenemos que pagar una fiesta y todo esto que está pasando no lo merecemos. ¿Para qué? Para que el argentino en forma creciente vaya aceptando el ajuste. Entonces, ¿qué diga el argentino? Che, ¿las tarifas cómo estaban? Baja. 150 pesos el kilo de carne, ¿está bien? Sí, era una locura pagar tan poco. El mismo ajustado va aceptando ¿qué cosa? El ajuste. Para resumirlo, eso se llama creación de la hegemonía. Lo explicó un sociólogo italiano que se llama Gramsci. Para crear hegemonía le tengo que hacer creer al pueblo y al ajustado que el proceso de ajuste está bien y lo va a terminar beneficiando. Entonces, ¿qué le hago creer? Que en el segundo semestre, ¿cómo vamos a estar? Bueno, llegó el segundo semestre. No, ¿cuándo? El año que viene. El tercer semestre, como dijo Carrió. El año que viene. Y si no estamos mejor, es por culpa de quién? De nosotros. De la pesada herencia de nosotros, que no aceptamos condiciones de labor como flexible, que no queremos salarios bajos. Entonces las empresas extranjeras no vienen por culpa del trabajador argentino que es exigente. Entonces, y de los sindicatos que son gordos. Si no viene lo bueno, no es por culpa del macrismo que está haciendo bien las cosas, es por culpa del pueblo que no acepta las condiciones. Y te van trabajando la conciencia. Y así vamos aceptando cada vez procesos de ajuste más largos. No sé si vieron... Van lavando el cerebro. Van lavando el cerebro. No sé si vieron el coso del sapo, que si vos lo pones en agua caliente, ¿qué hace el sapo? Salta. Pero si vos le vas calentando a poquito el agua, ¿el sapo qué hace? Se queda. Entonces nos van calentando a poquito, ¿qué cosa? El agua, que es el proceso de ajuste. Ahora bien, así todo, los grupos económicos beneficiados saben que la imagen de Macri va a empezar a ¿qué? A caer. Lo tienen re claro. Es más, ya cayó. Los tipos saben que Macri es una punta de lanza de este modelo de exclusión y que inevitablemente su imagen va a empezar a caer porque es insostenible. Ya cada vez más, inclusive los que lo votaron lo empiezan a ¿qué? A putear. Ahora entonces los grupos económicos manejados detrás por quién, por Clarín y Mañeto, tienen que empezar a crear entonces ¿qué cosa? La rueda de auxilio al macrismo. La rueda de auxilio al macrismo, la alternativa electoral de Macri, porque sabe que en el 2019 Macri no llega a ganar las elecciones. ¿Y esa rueda de auxilio quién será entonces? Massa es la rueda de auxilio del macrismo. Massa es la representación de los grupos económicos, pero Massa tiene una diferencia. Al grupo económico que más representa a Massa no es la Sociedad Rural Argentina ni los vascos, es la UIA. El que le está poniendo mucha plata a Massa es Techín, es la UIA. Massa es la rueda de auxilio. Entonces, ¿cómo van a pintar a Massa? A Massa lo van a empezar a pintar como lo mejor del kirchnerismo y lo mejor del macrismo, como la síntesis ideal. Pero ahí está civilizado. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el intento que en parte lo están logrando? El que empieza a putear a Macri, se vaya a quién? A Massa. Y no a nosotros. Entonces, ¿cuál es la jugada de los medios de comunicación y de los medios concentrados?
matar al kirchnerismo, sostener a Macri hasta que el kirchnerismo esté muerto y apuntará a Massa para que sea la rueda de auxilio del Macri. Entonces ya le dijeron a Massa, empezó a putear a Macri en los medios de comunicación porque Macri es un salvavidas del pueblo. Tus legisladores que le voten todo. Porque total la sociedad, ¿qué? No se entera. Pero públicamente salía ¿qué? A putear. Y ahí el masismo se va transformando en la única y más importante alternativa de Macri para que en el 2019 gane ¿quién? Massa, y los grupos económicos gobiernan 8 años más este país. Mientras tanto, van despolitizando la sociedad argentina. Los políticos, ¿cómo son? Corruptos, chorros y mentirosos. Para que la población no diferencie, son todo lo mismo. ¿Cuál es el objetivo ese? Si despolitizo la sociedad argentina, los grupos económicos gobiernan sin intermediarios. Y ponga quien ponga, inclusive a Massa, es un presidente débil o fuerte. Y lo sigo manejando. Entonces, liquidar al kirchnerismo, sostener al macrismo, pintar a Massa como la única alternativa y despolitizar la sociedad argentina para debilitar la política en general y los grupos económicos, repito, gobiernan quien gobierna, gobierna sin intermediarios. Esa es la trayectoria que están haciendo los grupos económicos de la derecha argentina para generar este modelo de exclusión social, crecimiento del desempleo, flexibilización laboral, crecimiento de la pobreza y la indigencia y concentración del ingreso. Santiago, para ese modelo necesita un total y una división total del movimiento verde y una atomización y vamos a una ley de asociaciones sindicales. Fíjense lo que dice el compañero, que es tan cierto, que la pregunta que siempre hago yo y que tiene que ver con esto, porque la pregunta, entonces, en este contexto, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hacemos? Exactamente. Entonces, lo que dice el compañero, fíjense, que la pregunta de siempre que hacemos, de 200 años de historia que tenemos, 200 años de historia que tenemos, ¿cuántas décadas ganadas tuvo el pueblo argentino? La de Perón y Bigoyen entre los Y te olvidaste uno, en el siglo XIX. ¿Qué quién es? Rosa. Vos debés tener 4 o 5 décadas ganadas, ¿puede ser? ¿Sí? Con diferencia, alguno aceptará una, otro otra. Quiere decir que el 75% de la historia argentina la ganaron los grupos económicos que son el 10% de la población. Con lo cual, el 25% de la historia argentina solo lo ganó el pueblo argentino, que somos el ¿cuánto? El 90%. ¿Cuál es la pregunta obvia? ¿Cómo hicieron? Si somos la mayoría. Y no hay otra manera que los grupos económicos de que la Argentina y la derecha están unidos y organizados. ¿Se matan entre ellos? Sí. Pero en los momentos trascendentes, ¿qué hacen? Se unen y se organizan como el año pasado. ¿Y qué van generando? La división y la ruptura del campo nacional y popular. Entonces, ¿qué hago? Divido el campo nacional y popular, los grupos económicos unidos y organizados, somos minoría, pero gobernamos este país. Y entonces nos dividen. Y en eso son certeros. ¿Qué pasa? La conducción y la jefa ya nos dijo. ¿Qué hay que hacer? Nueva mayoría. Pero el Comodoro Pi, ¿cómo lo llamó? Frente Ciudadano. Ah, bueno. Y la pregunta es, ¿por qué Frente Ciudadano? ¿Qué es el Frente Ciudadano, primero? No es una plataforma electoral, claramente, no es un partido. ¿Sí? ¿Hay Facebook Frente Ciudadano? No existe, no hay, no tiene, va a haber, obvio. ¿Qué es entonces el Frente Ciudadano? Una forma de articular al campo nacional y popular, que es el 90% del pueblo argentino que va a empezar a sufrir este modelo en forma creciente, para resistir primero el avance de la derecha. Porque la pregunta es, si el comerciante va a empezar a sufrir, ¿tiene que estar en el Frente Ciudadano? Sí. ¿La pyme? ¿La clase obrera? Y empezar a organizar ese famoso unido organizado, pero no desde la superestructura. ¿De dónde? De la base. Le tenemos que preguntar, perdón, ¿tenemos que conducir ese Frente Ciudadano? No. La cagamos.
el Frente Ciudadano va a empezar solo. Lo que nosotros tenemos que hacer como militantes es darles herramientas, incentivarlo, acompañarlo, pero solo va a empezar a salir la gente. Ese es el famoso Frente Ciudadano. Si empezar a preguntarle al comerciante, al industrial, al obrero, a los jubilados, una sola pregunta: ¿cuál es? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor o peor? Y si el tipo te sale, no, pero Cristina, vos le decís, no me importa. ¿Estás mejor o peor? Peor. Bueno, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Hay que preguntarle a quién votó? No. ¿Y si votó a Macri hay que putearlo? No. Porque el votante a Macri también es una víctima. ¿Porque fue qué? Estafado. ¿Ese tiene que formar parte del Frente Ciudadano? ¿Qué es el Frente Ciudadano? Empezar a construir esa mayoría, esa nueva mayoría, que es el 90% de la población argentina, que va a empezar a sufrir en forma creciente este modelo, para empezar a resistir primero el avance de la derecha, para que no venga el tarifazo, el desempleo creciente, el quiebre de la pequeña y mediana empresa, y para que en algún momento, y lo más rápido posible, podamos volver a reconstruir todo lo que la derecha destruyó. Sin preguntarle a quién votó, de dónde viene, cuál es su historia. Lo único que le tenemos que preguntar es a dónde quiere ir. ¿Qué tipo de país quiere? ¿Quiere un país sin industria o con industria? ¿Un país para todos o para pocos? ¿Con salarios altos o bajos? Y ahí vamos a ver cómo ese 90% de la población argentina que se beneficia de un mercado interno pujante, con salarios altos, con mayores ventas, con mayores producción, van a estar del lado nuestro. Y empezar a construirlo de a poco. Para lo cual tenemos que tener astucia. ¿Y qué tenemos que empezar a desarrollar? Algo que nosotros los militantes no sabemos. La escucha. Le tenemos que preguntar, pero después lo tenemos que ¿qué? Que escuchar. Porque apenas nos dice, ¿qué queremos hacer nosotros? Bla, 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 bla. Y el tipo que te dice, dejando de romper las pelotas. Tenemos que empezar a aprender ¿a qué? A escuchar. Porque no sabemos. Y hacer política es hablar, porque es hablar es persuadir. Pero también es saber. Por eso la jefa dijo, anda al comerciante y preguntarle si está mejor o peor y escucharlo. Y cuando sepa que hay alguien que le pone la oreja en este contexto, ¿sí? Va a empezar a participar y tratar de conformar ese Frente Ciudadano y ver qué podemos hacer entre todos para resistir. Porque lo que nos dijo la jefa es, muchachos, empiecen a hacer política. ¿Saben por qué? Porque si mientras la gente empieza a sufrir, nosotros como dirigentes o militantes estamos discutiendo cosas que a la gente no le interesa, la gente nos va a empezar a ¿qué? A putear. Y está bien que lo hagan. Y hacer política es salir a caminar, a escuchar. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Por eso tenemos que salir de nuestros ámbitos internos, de nuestras discusiones propias, porque si no el pueblo nos va a empezar a pasar factura. Porque cuando tuvimos que estar con ellos, no tuvimos. Entonces empecemos a preocuparnos por lo que le está pasando a la gente, a los problemas. Repito que van a ser crecientes. Este modelo vino a excluir, no a incluir. Entonces mentira, falso, que en algún momento la gente va a estar mejor. El año que viene vamos a estar peor que este año. Y en 3 años vamos a estar peor que este año. Y esa es la dinámica del macrismo. Porque vinieron a gobernar para estos grupos económicos concentrados. Y esa es nuestra tarea. Después lo electoral, que en este contexto pasa a una cuestión secundaria, se va a definir más adelante. Ahora tenemos que empezar a construir ese Frente Ciudadano, esa nueva mayoría, para que después la conducción diga qué tenemos que hacer en términos electorales. Y esa es nuestra tarea como militantes. Pero le tenemos que explicar claramente a la población quién es también quién. Massa. Le tenemos que explicar quién es Massa. Porque si no, en el 2019 va a ganar Massa y vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué ganó Massa? Porque no supimos explicarle cuál es la función en este contexto del masismo y del Frente Renovador, que es ser rueda de auxilio de los grupos económicos cuando Macri ya no pueda ganar más una elección por este modelo de juicio.